Vamos a hablar de economía. Hasta 60 pesos podrían subir las gasolinas en el próximo mes, de acuerdo a un estudio realizado por el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Por qué va a ocurrir esto? ¿Podría ocurrir esto? Para conversar sobre ello, estamos aquí en el estudio con Juan Ortiz, investigador del mismo observatorio de la UDP. Juan, un gusto tenerte aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, expliquemos a la gente que nos está viendo, 60 pesos en un mes, o sea, cualquier bolsillo se resiente, se aprieta, sobre todo en un mes como marzo. ¿Cuáles son las razones que hemos visto, no solamente de esta alza que viene, de la que hemos sufrido los últimos meses, Juan? Ya, bueno, aquí hay que considerar varios elementos. Chile es un importador neto de petróleo y, por lo tanto, se ha afectado fundamentalmente por la dinámica del precio internacional del petróleo y, por otra parte, por el tipo de cambio. Entonces, en ese sentido, vemos que desde principios del mes de febrero, el tipo de cambio se ha tendido a depreciar y se ubica sobre niveles de 950 pesos. Estuvo muy cerca de los 1000 hace un par de semanas. Exactamente, hoy estamos bordeando en torno a 960, 970 pesos por dólar. Por lo tanto, respecto al corto plazo, vemos un tipo de cambio relativamente más depreciado desde principios del mes de febrero. Y por otra parte, también en cuanto al precio del petróleo Brent, observamos un alza desde hace más o menos un mes, donde el precio se ubica sobre los $80 el barril. Fluctúa entre 80, 83, 84 dólares el barril. Por lo tanto, por fundamentales, lo que hemos visto es que tenemos una presión al alza en cuanto a los precios de los combustibles de consumo vehicular. Ahora, esto como se ha visto reflejado en la práctica, es que desde el día 8 de febrero hemos observado por lo menos dos alzas en el caso de las gasolinas, que ya suman aproximadamente unos 58 pesos por litro del precio mayorista, y en el caso del diésel vemos también incrementos en niveles en torno a 16 pesos por litro desde el 8 de febrero, es decir, 16 pesos el 8 y posteriormente otro nuevo incremento. Por lo tanto, lo que nosotros estamos prediciendo es que este comportamiento se va a mantener por lo menos en el corto plazo, es decir, que podríamos estar hablando de un incremento acumulado desde principios de año, más o menos en torno a unos 110, 120 pesos por litro en el caso de las gasolinas y niveles relativamente en torno a 65 pesos por litro en el caso del diésel. Y esto, claro, después vamos a entrar, porque esto se explica también por razones en Estados Unidos, decisiones de la Reserva Federal. Esto va todo amarrado, al final siempre repercute y al final termina pagando un consumidor a miles de kilómetros de distancia. Pero el escenario no plantea, uno ve elementos, Juan, que podamos decir los precios de las gasolinas van a ceder en el corto plazo. O sea, por lo menos estamos pensando en el horizonte de la variación que se va a presentar para el 21 de marzo y para el próximo 11 de abril, nuestro escenario es que efectivamente los precios van a tender al alza. Ya, más adelante no sabemos todavía. Es que más adelante lo que uno observa es lo siguiente, que en la práctica el precio debería, dado lo que está pasando hoy en el mercado, debería tender a estabilizarse. Ya. ¿Qué significa esta estabilización? Que llegamos a un cierto nivel de precio y posteriormente manteniendo relativamente un tipo de cambio como lo vemos actualmente, un poco más apreciado y un precio del petróleo que no tiene una tendencia al alza, es que el precio debería mantenerse en ese nivel en los próximos meses. ¿Qué significa esto? Que no estamos en presencia necesariamente de una tendencia al alza de precio de los combustibles que pase más allá del mes de abril. Sí, a ver, muchas personas quizás se preguntan en la casa, ¿y qué pasa con el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles? Que supone que nos tiene que ayudar cuando el precio o se dan estos fenómenos de dólar alto, de petróleo que va al alza en el mundo. ¿Qué pasa con el MEPCO? ¿Cómo está operando acá? El MEPCO está cumpliendo su función en el sentido de que, y para resumirlo, si hoy no existiese el MEPCO, por alguna razón, hoy el precio de las gasolinas sería unos 100 pesos por litro más alto de lo que es hoy. O sea, estaremos pagando 1.400, 1.500 pesos por litro, depende del octanaje. Exactamente. Y en el caso del diésel, si no existiese el MEPCO, hoy estaríamos pagando en promedio unos 80 pesos por litro más alto. O sea, está funcionando el MEPCO. Claramente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha pasado es que el MEPCO, recordemos que el MEPCO no es un mecanismo de fijación de precios. El MEPCO lo que es un mecanismo de suavizamiento de la variación de precios. Amortiguación, de alguna forma. Amortigua y, digamos, distribuye a través del tiempo las variaciones, ya sea al alza o a la baja. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el MEPCO, digamos, no va, digamos, a eliminar los componentes estructurales que afectan el precio. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está y el precio del petróleo está. Eso no lo modifica el MEPCO. El MEPCO lo que permite es suavizar las variaciones a través del tiempo y eventualmente lo que ha hecho el MEPCO es cumplir su función como lo ha hecho desde que fue implementado en el año 2014. Juan, conocimos la semana pasada las cifras de inflación del mes de febrero, 0,6. Veníamos de una inflación alta en enero de 0,7. Estos elementos, un dólar al alza o un dólar arriba, la presión de los combustibles. Vimos el ítem transportes cómo presionó. Hoy día también revisaba proyecciones de los economistas que decían este año quizás no va a ser 3%, va a ser 3,5%. ¿Cómo ves tú la presión? Por eso digo, algunos economistas dicen que no vamos a alcanzar el 3% que pretendía el Banco Central.
¿Cómo ves tú las presiones inflacionarias de estos elementos sobre un tema como el costo de la vida que nos golpeó tanto el 2022 y 2023? Claro, bueno, aquí hay varios elementos a considerar. Primero que todo, la tendencia de una inflación más, digamos, más acotada respecto a lo que hemos visto en años recientes se va a mantener. Ya. Es decir, que efectivamente nosotros tenemos una tendencia donde la variación interanual de los precios ha tendido a ser mucho más acotada. Ese es un elemento y ese es el escenario que, digamos, no va a cambiar a partir de un dato puntual. Ahora, sí es cierto que obviamente la depreciación que hemos tenido recientemente del tipo de cambio tiene un impacto principalmente en los bienes transables, es decir, aquellos bienes que se importan, y también obviamente esta alza que hemos visto leve en cuanto a los precios de los commodities y fundamentalmente en los precios energéticos como el petróleo también inciden. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros observamos las proyecciones de mercado, por ejemplo, el dato reciente de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, se estima una variación más bien intermensual de un 0,4%, para el próximo, digamos, dato inflacionario. El mes de marzo. Exactamente, por lo tanto... Que es un mes que normalmente la inflación es alta. Es relativamente alta, pero hay que considerar varios elementos, que si bien el tipo de cambio incide al alza y los precios de energéticos inciden al alza, hay otros factores que obviamente están jugando tanto en la oferta y la demanda agregada, de tal forma que, en cierto modo, tampoco vemos un nuevo espiral inflacionario. Tú eres menos pesimista de alguna forma. O sea, realmente nosotros consideramos en los CQDP que la meta inflacionaria se va a lograr de aquí a fin de año y que la reducción de la tasa política monetaria se va a seguir dando, toda vez que hoy tenemos una economía que en la práctica está prácticamente sobre su nivel potencial, por una parte, por lo tanto no vemos presiones desde el punto de vista de actividad, vemos una inflación, expectativas de inflación ancladas en el mediano plazo, y por otra parte lo que observamos es que esta presión que hemos visto es más de una presión de corto plazo. Por lo tanto, en cierto modo no esperamos necesariamente que la inflación a fin de año nos ubique sobre un nivel en torno a un 3%, que es la meta del Banco Central. Juan, ayer conocimos cifras de inflación en Estados Unidos. Muchos se preguntarán, ¿qué tiene que ver la inflación en Estados Unidos con Chile? Tiene que ver, en el fondo. Eso hace que la Reserva Federal quizás tenga que posponer, la Reserva Federal, que es el Banco Central y en Estados Unidos, posponer bajas de tasas. ¿Cómo eso repercute al final en nuestro país? ¿Cómo va a repercutir en el precio del dólar por el diferencial de tasa? ¿Cómo repercute también en lo que estamos hablando, en el precio de los combustibles? Al final, cuando vemos que la Reserva Federal dice, a ver, parece que la inflación aquí está dura de roer. Ya. Bueno, aquí varios factores. Efectivamente, la inflación interanual de Estados Unidos fue levemente un poco más alto del esperado, o sea, en un punto porcentual. 0,4. No, 3,2 al año. Sí. O sea, la inflación en Estados Unidos. O sea, Sí, en Estados Unidos, sí. fue, digamos, superior muy leve a lo esperado por parte del mercado. Recordemos que en Estados Unidos la meta es una inflación en un plazo digamos, de un 2% de variación interanual. Por lo tanto, todavía estamos un poco lejos de la inflación meta en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa esto? En cierto modo, el mercado había esperado que era posible que en el mes de marzo la Fed empezara a reducir las tasas. Pero efectivamente, el escenario que se ha visto es que paulatinamente esta reducción de la tasa de política monetaria en Estados Unidos paulatinamente se está alejando a través del tiempo. Hoy ya se está esperando que sea aproximadamente para el mes de julio. Ya. ¿Eso cómo pega acá? ¿Y cómo pega acá? Pega con lo siguiente, que primero que todo tenemos un diferencial de tasas de interés. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de interés en Estados Unidos que es la más alta en los últimos 23 años versus un escenario donde la tasa de política monetaria en Chile ha venido reduciéndose. Por lo tanto, el diferencial de tasas ha tendido a aumentar. Esto, en simple, lo genera es una mayor presión para que la moneda se deprecie, es decir, que el peso chileno se pierda valor relativo respecto al dólar. Y también hace que el dólar a nivel... más atractivo. Exactamente. Y por otra parte, porque por un elemento fundamentalmente de flujos de capitales. Y hay otro elemento que el dólar, ya a nivel más estructural, ha tendido a fortalecerse respecto al resto de monedas a nivel internacional. Por lo tanto, eso, ¿cómo nos puede repercutir? Primero que por factores relativamente estructurales, el tipo de cambio sigue relativamente alto. No es que siga subiendo, que se mantenga arriba. Exactamente, que se mantenga arriba. Por ejemplo, si uno mira la misma encuesta de expectativas económicas del Banco Central, de aquí a 2 meses se espera que el tipo de cambio esté en torno a 940 pesos por dólar, que es relativamente un poco más bajo de lo que tenemos, digamos, el día de hoy. Pero sigue estando muy arriba. Pero sigue estando relativamente, digamos, depreciado respecto... fundamentales, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos a través del canal de diferencial de tasas de interés y el efecto que tiene, digamos, la política monetaria en Estados Unidos, tenemos una presión a que el tipo de cambio siga relativamente alto. Ahora, por la otra parte, que es en el mercado petrolero, ocurre un fenómeno relativamente inverso. Cuando el mercado petrolero obviamente responde a mucha información, tanto de oferta y demanda. En el lado de la demanda hay 2 factores, digamos, bastante sensibles. Es la actividad global y, por otra parte, en cierto modo, la actividad en China. ¿China por qué? Porque es el país que importa más petróleo en el mundo y, en términos de la actividad global, principalmente en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando vemos que la tasa de política en Estados Unidos se va a demorar en reducirse, eso, en cierto modo, es una noticia negativa desde el punto de vista de la expansión de la demanda.
Es decir, ¿por qué? Porque se espera que haya una, digamos, menor dinamismo del consumo, toda vez que tenemos una tasa de interés relativamente más alta en Estados Unidos, por lo tanto eso incide en una menor demanda relativa de combustible. Por lo tanto, eso es una presión a la baja en el precio del petróleo. Por lo tanto, en cierto modo, para Chile sería una buena noticia. Claro. Porque obviamente eso significaría un precio más acotado y por lo tanto menor presión interna. Pero por otra parte, los factores digamos, del mercado petrolero, hay factores de oferta, especialmente la incertidumbre que ocurre en el Medio Oriente. Es decir, todavía tenemos activo un conflicto militar entre Israel y Hamas. Recientemente vimos que Hezbollah hizo un ataque en el norte de Israel. Hay situación en el Mar Rojo, con, digamos, ataques a diferentes empresas de transporte de petróleo. Por lo tanto, en el Medio Oriente, como es una región muy sensible y es la principal región de producción de petróleo, todavía eso genera, digamos, un efecto negativo, un shock negativo de oferta. Y por otra parte, tenemos una noticia positiva, que los países que no son de la OPEP, como Estados Unidos, Brasil, Guyana, Noruega, son países que han aumentado la oferta de crudo. Por lo tanto, todos esos elementos debiese tender a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos presiones a la baja del precio del petróleo, pero también tenemos presiones al alza. Por lo tanto, en el neto, eso explica por qué hoy no se espera que el precio del petróleo tienda al alza, sino que se tienda a relativamente estabilizar en los niveles que vemos actualmente. Y en otra consecuencia de lo que estamos conversando, son muchos factores que se van mezclando, Juan, interesante la conversación. ¿Qué va a pasar y qué debiese pasar, crees tú, con la reunión de política monetaria del Banco Central a fines del mes de abril? Porque muchos decían, antes de conocer las cifras de inflación, lo que ha pasado con este rally del dólar, a ver, el Banco Central sí o sí tiene que bajar con fuerza y seguir con fuerza, lo vimos en el último IPOM, y ahora todos dicen, a ver, con esta nueva noticia, lo que conocimos de Estados Unidos, la Reserva Federal, que parece que va a bajar tasa, se va a demorar un poquito más, parece que aquí a esa velocidad hay que sacar el pie un poquito del acelerador. ¿Cómo lo ves tú? Claro, mira, bueno, aquí hay diversas lecturas. Obviamente, si uno mira los datos puntuales, uno diría perfecto que el banco debería minorar la reducción de las tasas de interés. Es decir, hoy el mercado había un cierto consenso de que la reducción de la tasa de política monetaria debía ser de 100 puntos base. Hoy vimos recientemente con la misma encuesta de expectativas que el mercado se pliega quizás más a una reducción de 75 puntos base. Ahora, lo que nosotros vemos ya directamente como el OSEC UDP es que quizás ahí existe una sobrereacción del dato puntual de inflación que fue levemente sobre lo esperado. Lo que tú decías al comienzo, tú crees que la meta de inflación se va a cumplir igual. Exactamente, y por otra parte hay un elemento a considerar, que sí es preocupante la persistencia de la depreciación del tipo de cambio. Quizás es una variable que en su momento no estaba internalizada porque no se estaba presentando y vemos que un tipo de cambio pareciera estarse más depreciado de lo esperado tiempo atrás. Por lo tanto, eso incide obviamente en el precio de los bienes transables. Pero por otra parte vemos que obviamente tenemos una actividad que sigue relativamente débil, sigue ocurriendo una actividad débil y que en cierto modo el banco cuando decide su decisión de política fundamentalmente analiza un horizonte no tanto de corto plazo sino de mediano plazo, porque recordemos que la meta del banco es una inflación en torno a un 3% en un horizonte de 2 años donde la inflación fluctúa entre un 2 y 3%, un 2 y 4%. La pega del Banco Central es inflación, no el dólar. Exactamente. El dólar no es, o sea, el dólar es una variable que se observa, pero obviamente no es una variable, digamos, objetivo del banco per se. Por lo tanto, hoy por hoy vemos que la inflación que revisa el banco está hoy en una variación interanual de un 3,6%. Está dentro del rango meta del Banco Central. Eso no ha cambiado y por lo tanto vemos que esa inflación ha tendido a minorarse a través del tiempo, por lo tanto ese escenario no ha cambiado. Quizás sí hay una preocupación sobre el tema de tipo de cambio, es cierto, pero nosotros consideramos que nuestro escenario estaría más cerca a una caída de 100 puntos base que a 75 puntos base. Ahora, en la práctica, esta variación obviamente se da en el mercado, pero digamos en cierto modo no cambia la tendencia de reducción de tasas a lo largo de este año y esperamos que de aquí a fin de año la tasa de política monetaria esté convergiendo más a un nivel de 4,5% cercanas a la tasa de política neutral. Y por último, Juan, ¿cómo conjugas todo esto con las cifras de crecimiento que conocimos? Claro, fue 2,5 puntos, muy por sobre lo que se esperaba. ¿Crees tú eso que fue un dato puntual? ¿Eso debiese mantener? ¿Cómo también eso conversa con lo que estamos hablando? Porque la tasa, cuando la economía está creciendo más, la tasa obviamente se maneja de otra forma, se equilibra con una inflación que también está un poquito más arriba. Claro, bueno, aquí hay varios elementos. Por una parte vemos que hoy la actividad se ubica en nivel cerca a su nivel de crecimiento potencial o un poco relativamente más bajo. Por lo tanto, en cierto modo, lo que observamos hoy es que tenemos una economía que ya transitó un proceso de ajuste macroeconómico muy potente, producto de una serie... El ajuste terminó, dices tú. En cierto modo, el ajuste ya prácticamente desde el punto de vista de actividad terminó. Desde el punto de vista de actividad, y hoy vemos que ya la inflación está convergiendo a la meta del Banco Central, por lo tanto, en cierto modo, esos desequilibrios
potentes que tenemos de actividad, una economía sobre recalentada, una inflación sobre 2 dígitos, un nivel de déficit de cuenta corriente muy alto, todos elementos se han ido disipando. ¿Por qué? Porque se ha cumplido la tarea, tanto en términos de la política fiscal como en términos de la política monetaria. Ahora, la pregunta es hoy. Hoy, respecto al 2024 que estamos observando una economía que sorprendió, obviamente con un dato puntual mucho, digamos, mejor de lo esperado por parte del mercado, pero tampoco consideramos que esto necesariamente va a cambiar la trayectoria esperada de crecimiento. Si bien yo creo que eventualmente sí acerca a un crecimiento más en torno a un 2% del PIB real para este año, poco superior a lo que espera el Banco Central en su rango, digamos, del último informe de política monetaria, es un dato positivo. Y vemos una economía un poco más resiliente y vemos también que el gran impulsor del Producto Interno Bruto, pero luego del gasto, que es el consumo, vemos como ya hay cifras positivas de variación intermensual de comercio. Es decir, que en cierto modo hoy vemos una economía que está en mejor pie de lo que teníamos un tiempo atrás respecto a lo que esperaba el mercado. Por lo tanto, en cierto modo, hoy tenemos un mayor sesgo positivo en cuanto a la actividad económica, pero hay que reconocer un elemento, un crecimiento que está en torno a un 2% o un 2,5%, como plantea el Ministerio de Hacienda, tampoco es un crecimiento robusto que permite echar champaña ni que generar empleo boyante. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos a tener, obviamente, durante este 2024, una recuperación parcial del empleo, pero tampoco vemos un crecimiento robusto que permite decir, sostenible. Y sosteniendo en el sentido de que efectivamente hoy Chile presenta una gran debilidad en términos del crecimiento potencial de la economía, que es en torno a un 2,5%. Por lo tanto, hoy el gran, digamos, necesidad es volver a colocar el crecimiento económico dentro del centro de la discusión de la política pública, porque realmente sin crecimiento poco nada se puede hacer. Por lo tanto, sí, la cifra es positiva, posiblemente el crecimiento va a estar más cercano a un 2 o puede ser un poco más, pero obviamente necesitamos reimpulsar un crecimiento que esté convergiendo a niveles más altos para que las personas de a pie lo puedan ver en su día a día con un mercado laboral más robusto, con mejores posibilidades de empleo y con mejores crecimientos de los salarios. Juan Ortiz, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Ya, perfecto. Ok, Andrés. Nos vamos a la pausa.